Hola, 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 hola. Buen día, buen día. ¿Qué tal, Gamarra? ¿Qué tal me escuchas? Bien, profesor, buen día. Gracias, muy amable. Bien, entonces, casi estamos comenzando. Casi, ¿eh? Un ratito de compartiendo ahí. Bueno, me hace recordar, por favor, lo siguiente. Repito, me hace recordar lo siguiente que tenemos a las 8:40, de 8:40 a 9:40. De 8:40 a 9:40 tenemos ahí un cuestionario que desarrollar sobre el tema que se ha hecho ayer y hoy vamos a continuar hasta esa hora, ¿no? 8:40, 9:40, ¿sí? Gracias. Sí, profesor. Por si me emocione y continúe, me hace recordar a esa hora. Bien, ayer comenzamos en esta parte, vamos a correr aquí al menos a una parte que ya hemos realizado para incidir en la parte que nos falta de este archivo, ¿no? En esta parte recordar que antes del registro, antes de esta fase que acá se indica como registrar, antes de esa fase de registrar, esto dijimos que era el proceso. Esta partecita involucra el proceso contable, ¿no? Y entonces, antes de registrar, ayer mencionábamos que había dos aspectos relacionados con la NIF. Y también hay otros dos aspectos posteriores al registro, ¿no? De modo que el registro marca la pauta, ¿no? Hacia antes de y posterior de. Y ahí están esos aspectos que menciono. Y que ya lo hemos comentado ampliamente, ¿no? Pero también considera que esos aspectos siempre se aplican ¿a qué? A los elementos, a los elementos. Y dichos elementos son el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. De modo que no puede llegar ninguna transacción de ningún elemento a registrarse si antes no ha pasado por esos dos aspectos, que son el reconocimiento y la medición. Y luego, como es natural en contabilidad, una vez que está registrada la información, ya tiene que terminar sí o sí en la presentación, o sea, con los estados financieros y también con la revelación respectiva y las notas a los estados financieros. En esta parte debemos de considerar algo bien importante, recordar algo bien importante, ¿no? Que algunas veces se duda, digamos, del efecto, el peso o la regulación que tiene el Banco Central de Reserva sobre el sistema financiero, ¿no? Pero ayer ya indicamos que esto se daba por el encaje. El, el Banco Central de Reserva, al aplicar las medidas de encaje, aumentando el encaje, disminuyendo el encaje, hacía que haya más o menos dinero en los bancos y por ende en el sistema, ¿no? Por lo general, esa era eh, es una medida, ¿no? Es una medida que aplican el Banco Central frente al sistema, ¿no? El resto de aspectos está a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Que se encarga, digamos, de cómo se constituye un banco, cómo se organiza un banco, cómo realiza sus operaciones un banco, si hace malas cosas, tiene potestad de sancionarlo. Incluso hay información que los bancos periódicamente deben remitir a la SBS, incluso en algunos casos con copia del Banco Central de Reserva, y en fin, por ahí aparece el papel de estas entidades, el Banco Central como la SBS, ¿no?
En esta partecita recordar que los bancos son entidades formales, legales, y todo lo que, la forma, ¿no? La forma como se han constituido, la forma como se han organizado, la forma como funcionan, las operaciones que realizan, activas, pasivas, de servicios, los productos, ya sea en cuentas bancarias, préstamos y otros, todo lo que hacen es en el marco de las normas que están establecidas, ¿no? Como esta, la ley de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? O ley del sistema financiero, también 26702, ¿no? Pero también esta otra ley, la Ley General de Sociedades, porque no hay que olvidar que los bancos son sociedades anónimas abiertas, ¿no? Por lo demás, todo lo que hacen los bancos eh, es en base a tasa de interés, ¿no? Si hacen captaciones, tasas pasivas, ¿no? Si hacen colocaciones, tasas activas, ¿no? Y en ambos casos existe una tasa efectiva anual. Hay una tasa efectiva anual para las operaciones pasivas, hay una tasa efectiva anual para las operaciones activas, pero también ayer ya mencionamos que, si bien es cierto, esta tasa efectiva anual, la TEA, tasa efectiva anual, es la tasa que te ofrece el banco. Te ofrece pagar en las operaciones pasivas, te ofrece cobrar en la operación, en las operaciones activas, ¿no? Pero finalmente, en una operación pasiva te termina pagando menos y en una operación activa te termina pagando, perdón, cobrando un poco más, ¿no? Los Profesor, bancos, ¿me podría repetirlo? sí, claro, claro. En relación con la tasa de interés, le decía que está la tasa efectiva anual. Cada una de estas operaciones, tanto activa como pasiva, tiene su propia tasa efectiva anual, su TEA, ¿no? Pero el banco finalmente no te cobra ni te paga esa TEA, sino, sino que en algunos casos te paga menos o te cobra más. Por ejemplo, cuando se trata, digamos, de una operación, de una operación de ahorros, ¿no? Una operación de ahorros, que es una operación de tipo pasiva, ¿no? Entonces ahí te ofrece pagar una determinada tasa efectiva anual, ¿no? Pero finalmente te termina pagando una tasa menor que la tasa de rendimiento efectivo anual, la TREA, ¿no? En el otro caso, cuando se trata de las colocaciones, préstamos, aparece la tasa de interés activa, ¿no? E igualmente el banco te dice que te va a cobrar en este caso, te va a cobrar una tasa efectiva anual correspondiente, ¿no? Pero finalmente te termina cobrando un poquito más, un poquito más. Y en este caso, la TEA se ha convertido en TCEA, ¿no? Tasa de costo efectivo anual, ¿no? Todo un conjunto de eventos que están permitidos para que hagan estas entidades, ¿no? También reiterar que las operaciones de moneda nacional, moneda extranjera, de todo se lleva a cabo en las entidades bancarias, ¿no? Y los bancos, como cualquier empresa, están sujetas a las normas tributarias, ¿no? Códigos tributarios, ley del impuesto a la renta, ley del IGB, ley del ITF, ley de ITAN, ¿no? El ITAN también entra acá, ¿no? Y los bancos por lo general tienen muchos activos, ¿no? Pasan del millón, por lo tanto les es aplicable también el ITAN. Y en general todas las normas tributarias, como cualquier ente, ¿no? En cuanto a las normas contables, tener en cuenta que, en primer lugar, los bancos le hacen caso a su manual, al manual de la contabilidad, al manual de contabilidad, ¿no? Aprobado por la superintendencia.
Y en segunda instancia ya entran las normas internacionales de información financiera y cualquier otra regulación que exista al respecto. También mencionábamos que así como hay normas nacionales para los bancos, también lo hay a nivel internacional, ¿no? Como esta norma de Basilea que le mencioné, Basilea 1, 2, 3, 4 y más que van apareciendo, ¿no? En la medida, digamos, que van sucediendo distintos eventos, ¿no? Van cambiando las normas, se van ajustando para que estas entidades, primero, digamos, se controlen bien, sean transparentes, trabajen con eficiencia, economía, efectividad, siempre mejorando y todo eso, ¿no? Es posible que en estos días o en los días que vienen se esté dando más normas internacionales, como normas internas también que da la propia superintendencia, ¿no? Si uno entra a revisar ah, en las normas que da la superintendencia, hay muchas normas que dan para la gestión y el control del sistema financiero en general y en particular de los bancos, ¿no? En esto hicimos una reiteración en las actividades o servicios u operaciones también. Actividades, servicios, operaciones, finalmente es lo mismo, es lo que hacen los bancos. Lo que hacen los bancos con los distintos usuarios, ¿no? Y los usuarios somos nosotros, las personas naturales, ustedes, yo, la gente en general, o si queremos las personas naturales y las personas jurídicas, ¿no? Los bancos trabajan con todo, con el sector público, con el sector privado, etc. Y aquí habíamos hecho mención, por ejemplo, este, el otorgamiento de crédito, ¿no? También recordar aquí, cuando hablamos de otorgamiento de crédito, que los bancos primero reciben, ¿no? En realidad esto por acá comienza. Primero reciben ahorros o depósitos o ahorros, ¿no? Y luego ya comienzan a prestar, ¿no? Y también te pueden facilitar una hipoteca con un préstamo hipotecario. Te pueden emitir, si fuera el caso, cédulas hipotecarias. Por acá, como se indica, recibir en depósitos no solamente en moneda nacional, sino también en cualquier moneda extranjera, de acuerdo a lo que quiere el cliente, ¿no? Eh, el banco que puede pagar los cheques que hayan sido girados al nombre de la entidad, ¿no? Incluso, incluso se puede pagar cheques de otro banco, porque hay cláusulas establecidas en las normas de la SBS al respecto, ¿no? También recordar aquí que esto de los cheques, el canje, los canjes de cheques, en alguna medida tiene que ver con el Banco Central de Reserva. En el Banco Central de Reserva existe un ente que no es del banco, sino más bien es un ente privado, pero que está bajo la supervisión del banco, ¿no? Que se encarga justamente de ver esto de los canjes, los cheques. En algún momento hemos hablado, por ejemplo, de la bolsa de valores, ¿no? Donde el que cobra o el que paga no es la bolsa, ¿no? Ni siquiera las sociedades agentes de bolsa, ¿no? Sino todo lo hacen a través de Cavalli, ¿no? Si yo quiero comprar acciones, le pago a Cavalli y Cavalli mi dinero le entrega al inversionista, ¿no? En realidad le entrega la sociedad agente de bolsa del inversionista, ¿no? Igualmente, como compré acciones, igualmente el inversionista le da las acciones a la sociedad agente de bolsa y la sociedad agente de bolsa le da a Cavalli y Cavalli es la que me va a entregar a mí los papeles. Entonces, una suerte de eso existe aquí en el sistema financiero para esto de los cheques. Todos cheques controlado, vigilado, a través ahorita no recuerdo exactamente el nombre de la entidad, pero lo podemos buscar ahí, que la entidad que se encarga del famoso canje de los cheques. Bueno, también en los bancos podemos realizar cobranzas, ¿no? Como ya sabemos,
muchas empresas de agua, luz, teléfono, cable, internet, colegios, cuentas de empresas comerciales, industriales, todo. Por ahí se puede cobrar, ¿no? Los sueldos también podemos cobrar lo que somos trabajadores, ¿no? También se puede aperturar, ¿no? Carta de crédito, los bancos también ofrecen garantías, especialmente para el comercio internacional y todo eso. Una serie de actividades o, o llamada también operaciones o servicio también que se le puede llamar en general que presta, digamos, un banco. Esto lo debemos tener claro y preciso en la medida, digamos, que estas son las transacciones que vamos a contabilizar, ¿no? Estos son las operaciones o actividades, como dice aquí, que vamos a contabilizar. Algunas operaciones van a estar relacionadas con el activo, otras con el pasivo, algunas serán de ingresos, otras serán de gastos, y así aparece, digamos, todo el conjunto de operaciones para llevar a cabo la contabilización, ¿no? Además que los bancos, como cualquier empresa, compran insumos, compran inmuebles, maquinaria, equipo, contratan vigilancia, contratan seguros, en fin, todo lo que hace cualquier otra empresa, ¿no? Específicamente en cuanto a las normas contables, ¿no? Recordar eso, ¿no? Los bancos son grandes empresas, ¿no? Por lo tanto, aplican esto que en la jerga de las normas se le llama la NIC-FUL, la NIC-FUL. ¿Y qué comprenden estos dos paquetes de normas? Las NIP y la SIC, como la NIP y la SINIF. Obviamente no aplican ni pymes, ¿no? Ni cualquier otra norma en particular. Esta es la base, ¿no? Es más, si bien es cierto, los bancos le dan mucha credibilidad y mucha esencia a su manual, al manual de contabilidad. Sin embargo, debo decir que ese manual está formulado teniendo en cuenta estas normas, las normas internacionales de información financiera. Es más, posiblemente los bancos a nivel mundial se hayan organizado y hayan creado estas normas internacionales de información financiera. Porque por el nombrecito nomás mismo que dice, ¿no? Normas internacionales de información financiera. O sea, todo orientado, digamos, a las operaciones financieras que justamente son realizadas por los bancos financieras y otras empresas ligadas a ese rubro, ¿no? Luego, a nivel nacional, acabo de indicar una serie de normas de la SBS. Internamente salen resolución de la SBS relacionada con la auditoría interna, control interno, transparencia, distintas operaciones, ¿no? Por ejemplo, una que he de mencionar aquí es esa norma relacionada con las provisiones de cobranza dudosa y otras, ¿no? Que existen al respecto, ¿no? También los bancos como son eh, empresas que trabajan en la bolsa de valores, también tienen que cumplir con la norma de la superintendencia del mercado de valores, ¿no? Incluso estar inscritos en el registro a la superintendencia del mercado de valores, como a la SBS. El plan de cuentas de entidades financieras, o para nuestro caso, plan de cuenta bancario, forma parte del manual. A su vez también, este manual de políticas forma parte del manual de contabilidad. Y este manual de procedimiento contable también forma parte del manual. O sea, el manual de contabilidad es un manualote, digamos, que contiene el plan, esto de las políticas, esto de los procedimientos y todo lo que compete a llevar a cabo la contabilidad. En ese sentido, pues eso le decía que los bancos son formales, legales y muy, muy organizados y organizados adecuadamente, ¿no? De modo que si
por alguna razón renuncian, perdón, cesa ya por edad el contador general de la empresa, lo que quedan, tienen ahí la ruta, digamos, la ruta expedita, abierta, sin mayores problemas, porque tiene todas las normas que deben seguir, ¿no? Así todo el personal contable renuncie o por alguna razón termine su labor en un banco, los que vengan inmediatamente toman las normas y continúan. Esto es lo que no pasa en algunas empresas privadas, ¿no? A veces algunos contadores tienen celo y todo lo que van creando, el manual de cuentas, su plan de cuentas, su política de contables, lo tienen ahí bajo 7 llaves y son para ellos nada más. Para ellos nada más. De forma que si ellos se van o renuncian o lo sacan del trabajo, el que viene tiene que crear otra vez. Acá no pasa eso, ¿no? Por la forma como está organizada desde arriba, ¿no? Desde la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y no solo eso, pero, perdón, en todo caso, eso pasa porque estas son organizaciones mundiales. Un banco trabajará localmente, pero pertenece a organizaciones internacionales, ¿no? Son mundiales, ¿no? Y eso hace, digamos, que tengan bien organizado todo el acontecer, ¿no? Las operaciones que realizan, la norma que aplican, los procesos, los procedimientos, la técnica que aplican, todo, absolutamente todo. Esta parte ya también lo hemos explicado. Por acá, en cuanto a los libros, ¿no? Como cualquier empresa lleva todos los libros, contabilidad completa, dijimos, ¿no? Efectivamente, los bancos que son los que llevan aquí contabilidad completa. Y esto significa pues llevar todos los libros habidos y por haber, ¿no? Todo lo que vayan apareciendo. Igualmente para el banco no es problema llevar un libro más, ¿no? No es como para un un pequeño empresario que le duele, digamos, comprar un libro o acceder a un sistema, ¿no? Aquí hay recursos para llevar a cabo los libros y todo eso, ¿no? Tener en cuenta los estados, ¿no? Los estados. El estado de situación financiera, el estado de resultado del ejercicio, el estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo efectivo. En este caso hablamos de 5 estados financieros, ¿no? 5 estados financieros. Aquí está, en este caso tenemos los elementos, ¿no? Recuerden que siempre estamos hablando aquí de estos elementos, ¿no? Y ahí están los elementos. Estos 3 elementos que van formando parte del estado de situación financiera. Eso no debemos olvidarlo. Y esto de acá, vamos por acá, estos 2 elementos formando parte del estado de resultados. Las normas internacionales de información financiera no hablan de otros elementos. No hablan del elemento patrimonio neto. Hablan más bien del elemento patrimonio. Es más, las normas tampoco clasifican a los activos ni pasivos como corriente y no corriente. Eso ya es eso viene de la práctica ya cotidiana, ¿no? Tampoco aquí aparecen los costos, ¿no? Menos, digamos, costo de venta, ¿no? No aparece eso. Aun cuando todas las operaciones que realizan las empresas tienen su costo, ¿no? Pero aquí están en términos de gastos. En términos de gastos. Esto también coincide, digamos, con la ley del impuesto a la renta, ¿no? En la ley del impuesto a la renta, por ahí se hace mención en una parte del costo computable como sinónimo del costo de ventas, pero nada más. Después tenemos que todo está organizado en términos de gastos. Todo se habla en términos de gastos. Incluso ese término
y que justamente por estos días comienzan a trabajarlo con los estudios contables, los contadores, las empresas, en los gastos deducibles, ¿no? Y ahí tenemos todas las letras del abecedario y muchas más de gasto deducible, ¿no? Que no necesariamente son aplicables todas esas letras, digamos, a una empresa, pero ahí están explícitamente, digamos, son indicados para efecto del impuesto a la renta, ¿no? Más o menos por ahí hay una hilación con esto que dicen las normas internacionales de información financiera, ¿no? Bueno, aquí tenemos el estado de situación financiera, ¿no? En el lado izquierdo están los rubros, ¿no? En el lado izquierdo están los rubros. Y en el lado derecho están las cuentas que entran, digamos, dentro de cada rubro que se tiene ahí, ¿no? Esta información, ustedes lo pueden ver en la información del manual, ¿no? En el manual de contabilidad se encuentra esto. Y ese manual está cargado, ¿no? Está cargado ahí en el Teams, ¿no? En la primera semana hemos cargado este PTT como todas las normas del manual. Toda esa información que está ahí en Word y en Excel es la que corresponde al manual de contabilidad de entidades financieras. Y ahí está todo lo que venimos comentando, ¿no? Ahí continúa, digamos, aquí el estado de situación financiera, en este caso con el pasivo, en la parte inferior del patrimonio, ¿no? Repito aquí, con los nombres de los rubros o conceptos que corresponden a los elementos de este estado financiero y al costado derecho los códigos de las cuentas que debemos considerar para cada caso, ¿no? Eso, digamos, cuando se organiza así una información, se hace, digamos, para que no se cometa errores, ¿no? Por ejemplo, si esto lo hicieran los estudios contables o en alguna empresa en particular, no habría, digamos, problemas. Los problemas vienen cuando no existe así un documento, ¿no? Porque no sabes, tienes una cuenta y de repente por la rapidez lo mandas a un rubro que no le corresponde y ya se distorsiona la información. En este caso no. Por eso decía, aquí está todo formalizado, todo está regulado y todo está adecuadamente establecido. Aquí está el estado de resultado del ejercicio igualmente, ¿no? Igualmente con los componentes respectivos del estado y las cuentas del plan respectivo, ¿no? Y sigue ahí. Este es el otro estado relacionado con resultados. Estado de resultados y otro resultado integral, ¿no? Aquí más bien, no hay los códigos porque aquí van ciertos eventos que podrían distorsionar los resultados finalmente, ¿no? Que en su momento lo vamos a explicar. El estado de cambios del patrimonio neto, como le digo aquí, si bien es cierto, se ve pequeño, pero ustedes tienen ahí tienen esta información en el Excel que está contenido en el manual de contabilidad, ¿no? El estado de flujo efectivo, ¿no? Reiterar aquí esta parte, los aspectos, ¿no? Los aspectos. Recordemos aquí que tenemos dos aspectos antes del registro y dos aspectos posteriores al registro. El reconocimiento y medición son aspectos establecidos por la NIF. La presentación y revelación son también. El registro no está contemplado dentro de la NIF, pero sí forma parte de la metodología. Es más, es el corazón, digamos, de la contabilidad, de la metodología contable bancaria, ¿no? En términos de metodología, el registro está ahí como el que mueve todo, ¿no? Porque finalmente se reconoce y mide para registrarlo. En segunda instancia, si no lo registramos, no podemos terminar presentando ni revelando nada, ¿no? De modo que tener en cuenta eso. Esto es de los elementos, ¿no? Tener en cuenta en forma reiterativa estos elementos. En forma general podríamos nosotros, en términos más comunes,
así debería estar compuesto los elementos, ¿no? Activos, pasivos, patrimonio neto, debería ser así, ingresos, costos y gastos. Pero las normas internacionales de información financiera han eliminado esto neto y costo, ¿no? Pero lo estoy dando a conocer ahí como forma general. En términos de NIF, cuando hablemos de patrimonio, ya se sobreentiende qué es el patrimonio neto. Y en términos de gasto, cuando hablemos de gastos, en el marco de las NIF, estamos también considerando los costos. De todas maneras está ahí. Algunas operaciones que se tienen que contabilizar, ¿no? Y ya lo había indicado, ¿no? Como esto de los depósitos en cuentas corrientes, ¿no? Los retiros en cuenta corriente, depósito de los clientes en cuenta de ahorro, retiro también de la cuenta de ahorros, depósito de clientes en cuentas a plazo, retiro también de las cuentas a plazo, pago de intereses, pago de intereses a favor de los clientes, cobro de comisiones, etcétera, todo un conjunto de operaciones que se llevan a cabo aquí y que hacen, digamos, bien particular el giro o actividad de los bancos, ¿no? Tenemos aquí operaciones de tipo activa, como la entrega de préstamos para capital de trabajo, para bienes de capital, el cobro de la amortización, o sea, la parte del capital prestado, el cobro de los intereses compensatorios y a veces intereses moratorios, el cobro de gastos financieros y otros relacionados con esto. Bueno, aquí hay una evaluación, esa evaluación ya está, digamos, considerada en el cuestionario que tenemos ahí más de un ratito. Mientras tanto, aquí voy a hacer lo siguiente, a ver si me queda aquí poco tiempo, ratito. Bueno, estoy compartiendo ahí de la red. Primero he entrado acá a la superintendencia del mercado de valores, luego he entrado aquí al banco de crédito y tenemos aquí los estados financieros. Por ejemplo, aquí tenemos el estado de situación financiera, que lo vemos ahí con su activo, en la parte inferior ahí su pasivo y luego aquí más abajo el patrimonio neto. Ahí está. Esta información es al 2020, comparativo 2020-2019. Esta información de este banco como de los otros bancos está ahí, ¿no? El estado de resultados, por acá, también ahí. Miren, ahí con los componentes respectivos en el lado izquierdo y los importes del año 2020 y 2019 en forma comparativa, ¿no? Luego, el estado de cambios del patrimonio neto, con todos sus detalles ahí, sus aumentos, disminuciones que han habido ahí en el estado de cambio durante el ejercicio, ¿no? Y que han modificado el estado de cambios en el patrimonio neto hasta llegar aquí al final a estos valores que vemos ahí en la parte inferior, ¿no? El estado de flujo efectivo, también ahí bastante amplia la información, porque aquí hay cobros y pagos cualquier cantidad, ¿no? Cobros y pagos cualquier cantidad, ¿no? Tenemos ahí las actividades, el estado de flujo efectivo, equivalente efectivo, aquí los cobros y pagos por las actividades de operación, de inversión, de financiamiento y todo lo que compete, digamos, llevar a cabo este estado de flujo de efectivo, ¿no? Este otro estado, el estado de resultados integrales, ¿no? Estado de resultados integrales, ¿no? Muy aplicado aquí en la banca. No tanto, pero esto está también ahí abierto para ser utilizado por las otras empresas, pero casi no lo utilizan, ¿no? No lo utilizan, pero aquí en los bancos sí, tenemos aquí ciertas operaciones que dan lugar al estado de resultados integrales, ¿no?
Bien, entonces, de esta manera ahí, incluso los firmantes, los estados financieros, lo podemos mostrar ahí, en este caso del Banco de Crédito, el representante legal, ahí tenemos el representante legal ahí, y luego tenemos ahí al, a dos representantes legales, que son los firmantes de estos estados financieros, ¿no? Hoy por hoy con las firmas electrónicas y todo eso, ¿no? Entonces, hemos mostrado ahí eh, la composición de los estados financieros según el manual, según el manual, con los componentes al lado izquierdo y luego las cuentas según el plan, ¿no? Y ahora tenemos ya los estados financieros aquí, lo que son en la realidad, en la práctica. Esta es la información que le envían a la Superintendencia de Banca y Seguros, a la Superintendencia del Mercado de Valores, esta es la información que le envían a la SUNAT y a cualquier otro ente que fuera necesario, ¿no? Pero esencialmente a esos tres entes con los cuales se relaciona una entidad financiera y en este caso específicamente bancaria, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, por favor. Estamos ahí a punto de comenzar casi, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Algún comentario, por favor? Hola. Buenos días, profesor. En el estado de resultados que mostró del Banco BCP no hay costos, ¿no? Sí, utilizan solamente gastos, bueno, los conceptos de gastos. Sí. En todos los bancos no va a haber costo, ¿no? No va a haber costo, ¿no? El costo de ventas que generalmente conocemos con la tradicional 69 es muy aplicable pues, en la empresa comercial e industrial, ¿no? En esto de los bancos entran directamente a los gastos, ¿no? Como usted se ha dado cuenta. Y también, así de esa manera, también trabajan las empresas de servicios, ¿no? Igualmente no tienen costo de ventas porque no tienen bienes que venden o transforman, ¿no? Y lo venden, ¿no? Sino que todo está relacionado con, con algunos pagos que realizan por las compras o los servicios que realizan, ¿no? Así es. ¿Algún otro comentario, por favor? Si no, ya lo dejamos ahí para que desarrollen ese cuestionario. Más bien me avisan, por favor, que se active. Ok, profesor. Sí, profesor, todavía faltan 2 minutos. Ah, ya. Entonces, en esos 2 minutos, si alguien quiere alguna pregunta, un comentario, por favor. Ayer también estuvimos hablando, si mal no recuerdo, también de algunos principios, ¿no? De algunos principios que son aplicables en la contabilización, ¿no? Siempre que uno contabiliza, de por medio siempre pues entra en juego una serie de principios, ¿no? Porque llevamos a cabo el registro en un ente. De todas maneras, aplicamos la equidad, porque estamos registrando la operación tal cual, sin favorecer ni afectar a otros entes, ¿no? De todas maneras, cada registro está expresada en moneda, como un denominador, ¿no? Por ahí, de todas maneras, hay una fecha, hay un periodo en el cual realizamos la transacción, ¿no? Y luego ya viene esto, si es una operación futura, aun cuando lo futuro no se contabiliza, pero eh, debemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando un banco hace un préstamo, tiene que, tiene que determinar los intereses diferidos o no devengados, ¿no? Parece que ya entró, ¿ah? Ya se activó, profesor. Sí, parece que ya. Muy bien, entonces lo dejamos ahí. Y ahí ya nos vemos Gracias, y ahí nos vemos ya pues la otra semana. Que le vaya bien. Gracias. Buen día. bendiciones. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Con mi tacita de Navidad. Está muy linda.
Gracias, gracias. Punto para usted. ¿Ah? Yo voy a estar aquí escuchando. Si hubiera alguna duda, por favor, voy a estar acá escuchando, por si acaso. Sí, profesor, gracias.